Bien, día muy feliz tanto para mí como para mi equipo, ya que como veis en las últimas horas ha habido una gran caída de Bitcoin que como veis pusimos públicamente en nuestros grupos y la hemos prácticamente clavado. De hecho, incluso en mi Twitter de vez en cuando estoy poniendo algo de teoría sobre el análisis técnico. Mismo ayer hablábamos de este estilo de patrón que se venía repitiendo en todas las temporalidades desde la creación de Bitcoin hace muchos años y prácticamente se cumplía siempre al dedillo. Para mi sorpresa, en el día de hoy se volvió a formar uno similar en temporalidad de 15 minutos y nosotros lo aprovechamos. Unas 4 horas antes más o menos de que sucediera esta caída ya se lo comentaba a mis chicos y luego les proponía esta operación de aquí. Efectivamente hicimos una entrada en este punto perfecto y después ya veis cuál ha sido el resultado. En total fueron aproximadamente una caída de un 3,5% que pillamos casi entera. Obviamente nunca hay que forzar hasta el último minuto, siempre hay un dicho que es que el último dólar se lo lleve otro, no vaya a ser que se dé la vuelta y acabemos perdiendo mucho de nuestro profit. Esta caída era bastante esperada, os la llevaba comentando en los últimos días que a pesar de que existía de vez en cuando algún tipo de noticia que provocaba que tuviéramos unas cuantas subidas en el mercado, incluso también veíamos que el SP500 se estabilizaba de vez en cuando, pero que siempre era para seguir cayendo. Y aquí lo veis, porque al final el mercado nunca cae de golpe, sino que va cayendo siempre en escalera. Pero este tipo de subidas no significan que nos vayamos ya de nuevo to the moon. En el vídeo de hoy, además de analizar un poquito los mercados, daros mi opinión de hacia dónde puede ir el precio de Bitcoin, vamos a comentar el problema de las compañías zombie. ¿Qué son? Pues ahora lo veremos, porque es algo que muy poca gente está teniendo en cuenta y que podría provocar una gran capitulación en los próximos meses. Pero antes de nada, como siempre, recordaros que en todos los vídeos sorteamos $100 en USDT para ayudaros un poquito a sobrellevar ese bear market. Los únicos requisitos: estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponernos también vuestra opinión por comentarios. También en la primera línea de la descripción, como siempre, tenéis nuestro grupo de Telegram completamente gratuito donde hacemos análisis personalizados prácticamente todos los días y ponemos noticias del mundo cripto, ¿vale? Así que quien quiera unirse es completamente gratuito. Bien, el discurso de Powell, cóctel explosivo para las compañías zombie. Las compañías zombie hoy deben casi 2 trillones y pueden ser las candidatas a la bancarrota si continúa esa política de aumento de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ya os expliqué estos últimos días un poquito lo que había comentado y demás, pero vamos a centrarnos en qué son las compañías zombie. Las compañías zombies están entre nosotros, no son un fenómeno de ficción, sino un problema real de la economía mundial. Se trata de empresas que tienen el capital justo que les permite mantener sus operaciones, pero no para pagar sus deudas. En otras palabras, aunque consiguen pagar renta e intereses y mantenerse activas, mantener sus operaciones, no logran ganar lo suficiente para invertir en el crecimiento de sus negocios. La principal característica de esta clase de compañías es que son altamente dependientes de la financiación de los bancos. Esto es otra cosa que también podríamos ver, por ejemplo, en los autónomos y en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas. El número total de empresas zombies en la economía de Estados Unidos estaría en rango del 25%, es decir, imaginaros que con la subida de tipos y con lo que se va a venir en los próximos meses quebraran el 25% de las empresas de un país como Estados Unidos. Sería el caos absoluto. Con el mensaje de Jerome Powell de subir esas altas tasas de interés, estas compañías estarán en un momento de estrés que incluso podría llevarlas a la bancarrota. Las empresas zombies nacen cuando un modelo de negocio reta el estatus del modelo dominante, es decir, Amazon, una plataforma global que reúne millones de productos y entrega en poco tiempo, es una empresa cuyo modelo de negocio rivaliza con los clásicos shopping malls, es decir, como los típicos correos aquí de España, que fueron durante décadas el estándar del retail de Estados Unidos.
Obviamente Amazon cambió por completo los hábitos del consumidor y luego de la pandemia también se acostumbró, aceleró esa tendencia a comprar online. No obstante, gracias a las tasas de interés cero y los salvamentos de los gobiernos, estas compañías se han salvado de la bancarrota. El problema que causan estas compañías en la economía es que atrapan una parte muy grande de capital y talento que podría ser empleado en la creación de nuevas empresas y negocios que sí que fueran más sostenibles a largo plazo. Esto implica una asignación ineficiente de ese capital y con el tiempo provoca una desaceleración de la productividad. Es lógico que si esas personas y ese capital está invertido en algo que no crea un rendimiento constante a largo plazo, al final se queda ahí bloqueado y podría haberse utilizado para cosas más rentables. ¿Y cuál es el sector que más empresas de este estilo tiene? Pues ya lo vemos, el inmobiliario. En otros sectores de la economía de Estados Unidos el 5% de las empresas es de este estilo, pero este porcentaje aumenta prácticamente en un 50% en el sector inmobiliario. Pasa de ese 5 a un 7,4, una locura. Y obviamente al final este es el sector que nos está preocupando más en la economía de Estados Unidos, no solo por ese tema en concreto, sino porque también parece que aún podría colapsar en los próximos meses, provocando una caída mayor también en el resto de los mercados, y nos ponen un ejemplo de una de ellas, que tendría ahora mismo una deuda de unos 29,5 billones con B de dólares, una absoluta barbaridad. Y volvemos a lo mismo, ese gran problema mundial de la deuda, que al final, a mi parecer, en mi opinión, se va a resolver con ese gran crash de Estados Unidos y con ese cambio de orden mundial económico en favor de China y de los países asiáticos. Si os fijáis en el último vídeo que subí, donde os comentaba también hasta dónde podía caer el SP500, vemos que hemos clavado al milímetro esa caída, aquí lo tenéis, o sea, justo ha empezado a rebotar ahora un poquito, pero podría llegar a meterse en este rango amarillo. Y de cara a lo que podría hacer Bitcoin en las próximas horas, los próximos días, tenemos ya marcada esta cajita amarilla que podría ser la próxima que rompiera si sigue acelerándose esta gran caída de las últimas horas, o si no, también podríamos ver un intento de llegada a esta línea de tendencia principal de toda esta estructura bajista. ¿Para qué? Pues para seguir cayendo efectivamente a esa zona que os llevo comentando desde hace mucho tiempo que Bitcoin debería volver a tocar, que son esos 18.600, al menos como mínimo, porque sí, efectivamente el escenario más bajista sería caer aún más a buscar esa liquidez de las instituciones en los 14.500.000 dólares. Lo principal es dejaros claros siempre los conceptos de tranquilidad y disciplina, y sobre todo que en este tipo de momentos donde todo el mundo se pone eufórico y te dice que nos vamos a los 100.000, es el peor momento para comprar. Y como veis, al final hemos seguido capitulando, a pesar de que sí, efectivamente tenemos esas pequeñas subidas, pero ¿para qué? Para seguir bajando. Pequeña subida, ¿para qué? Para seguir bajando de nuevo. Esto hasta que no cambien las tendencias estructurales y empecemos a ver roturas de tendencias claras, no podemos empezar a comprar a lo loco, porque podremos perder la mayor parte de nuestro capital. En el momento en el que estas roturas principales sucedan, yo obviamente os voy a informar y os voy a dar mis consejos en ese caso de que pase en un futuro, también para cómo podemos buscar mejores posiciones alcistas y saber justo en los puntos en los que tenemos que comprar. Así que chicos, como os digo siempre, mucho ojo, mucha cautela, porque en mi opinión esto aún acaba de empezar, así que calmaros y haced una buena gestión de vuestro capital, siendo realistas y no volviéndonos nunca maximalistas de Bitcoin ni de ninguna otra criptomoneda. Muchas gracias un día más por estar aquí. Recordad, para participar en ese sorteo de $100 en USDT, estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo, y ahora que habéis acabado de verlo, ponernos vuestra opinión por comentarios. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.